La NFPA 13 clasifica los requisitos de obstrucción según la distancia entre el rociador y la obstrucción. Comprender esta distinción es crucial para aplicar correctamente las reglas de obstrucción. Cuando la obstrucción se encuentra a menos de 18 pulgadas verticales por debajo del deflector del rociador, la norma aborda las obstrucciones que interfieren con el desarrollo del patrón de descarga del rociador. En estos casos, la NFPA 13 adopta un enfoque conservador, aplicando las reglas bastante conocidas de las 3 y 4 veces, así como la regla de la viga. Cuando la obstrucción está completamente a más de 18 pulgadas por debajo del rociador, la NFPA 13 aborda las obstrucciones que impiden que la descarga del rociador alcance el riesgo. En este caso, las reglas son más flexibles y se aplica generalmente la regla de la obstrucción ancha. En este video analizaremos en profundidad la regla de la viga, explorando sus detalles y aplicaciones. La regla de la viga es uno de los requisitos de obstrucción descritos en la NFPA 13. Se aplica cuando hay obstrucciones continuas ubicadas a menos de 18 pulgadas verticalmente de un rociador y el único camino para el agua está por debajo de la obstrucción. Comprender esta regla es crucial para garantizar una cobertura adecuada del rociador y un control de incendios efectivo o la supresión. Antes de analizar los detalles de la regla de la viga, abordaremos una pregunta fundamental. ¿Estamos autorizados a instalar un rociador cerca de una viga u obstrucción similar en general? La NFPA 13 no lo permite por dos razones clave. La primera que puede venir a la mente de inmediato es que si un rociador se coloca demasiado cerca de una viga, su patrón de descarga puede no desarrollarse correctamente. Pero la segunda razón, y quizás la más importante, es que cuando comienza un incendio, el calor se acumula en el techo y puede verse retrasada la activación del rociador si éste se coloca demasiado cerca de la viga. En otras palabras, el rociador no puede colocarse en la sombra de la viga cuando se considere el movimiento del calor en el techo. Para evitar estos problemas, la NFPA 13 proporciona pautas específicas para la distancia requerida entre el rociador y la obstrucción, así como el espaciado adecuado entre el deflector y la parte inferior de la viga. Estos datos, conocidos como la regla de la viga, se presentan en la NFPA 13 a través de figuras y tablas que especifican los requisitos para cada tipo de rociador. Según la regla de la viga, cuanto más alto se coloca un rociador sobre la parte inferior de una obstrucción, más lejos debe colocarse del borde cercano de la obstrucción para garantizar una cobertura adecuada. Por ejemplo, para rociadores de pulverización estándar montantes o pendientes, si B mide 2,5 pulgadas, A debe ser de al menos un pie, y si B mide 5,5 pulgadas, A debe ser al menos 2 pies. La NFPA 13 permite que se ignore la regla de la viga si se aplica su excepción. De acuerdo con esta excepción, para una viga de no más de 4 pies de ancho, se puede instalar un rociador adicional en el lado opuesto de la viga, siempre que este nuevo rociador esté ubicado dentro de la mitad del espaciamiento permitido entre rociadores desde la línea central de la viga. Aplicando la excepción de la regla de la viga, la NFPA 13 nos permite asumir que un rociador cubre la mitad del área debajo de la viga, mientras que el otro rociador cubre la mitad restante. Para vigas de más de 4 pies de ancho, la excepción a la regla de la viga no aplica, lo que significa que los rociadores a ambos lados solo brindan cobertura hasta el borde cercano de la obstrucción. En este caso, la colocación de un rociador debe seguir la regla de la viga o un rociador suplementario debe ser agregado debajo de la viga para asegurar la cobertura. El área de cobertura de un rociador suplementario depende de la distancia entre su deflector y el techo. La NFPA 3 establece rangos específicos de distancias del deflector al techo según la construcción y los tipos de rociadores. Por ejemplo, en una construcción sin obstrucciones, los rociadores de rociado estándar deben ubicarse a una distancia de 1 a 12 pulgadas del techo. Por lo tanto, al colocar un rociador de cobertura estándar debajo de una viga en una construcción sin obstrucciones, debemos calcular la suma de la profundidad de la viga y la distancia entre el deflector y la parte inferior de la viga.
Si este total es de 12 pulgadas o menos, el rociador brindará cobertura completa. Sin embargo, si el total excede las 12 pulgadas, la cobertura se limitará al área directamente debajo de la viga. Ahora que hemos revisado la regla de la viga, exploremos cómo NSBCAT puede ayudar a aplicar estos requisitos de manera efectiva. En este ejemplo, exploraremos las capacidades de la herramienta de la regla de la viga en un edificio de 150 por 100 pies en una construcción sin obstrucciones. El plano provee detalles del ancho y profundidad de las vigas. El estándar de referencia es la NFPA 13 edición 2025 y estamos utilizando rociadores de rociado estándar. Hemos elegido instalar los rociadores a 4 pulgadas de distancia por debajo del techo. Como se explicó anteriormente, la NFPA 13 especifica que la distancia máxima permitida del rociador al techo es de 12 pies. Después de hacer clic en el botón Insertar, el rociador y su cobertura aparecen en la pantalla. La cobertura azul indica que la obstrucción no interfiere con el patrón de descarga. La cobertura roja significa que no se cumple con la regla de la viga, lo que impide que el agua llegue a esa área. Al presionar la tecla Control, aparece la ventana de más información que muestra detalles relevantes. El software calcula B en función de la profundidad de las vigas y la distancia del deflector al techo. Usando este valor se determina luego a partir de la tabla de NFPA 13 de referencia. Además, esta ventana muestra la distancia entre el rociador y la viga. Cuando el rociador está demasiado cerca de una obstrucción y no cumple con la regla de la viga, el software muestra su cobertura extendiéndose solo hasta la línea central de la viga para vigas no más anchas de 4 pies. Esta representación visual ayuda a implementar la excepción de la regla de la viga correctamente. Si la viga es más ancha de 4 pies, el software muestra la cobertura solo hasta el borde cercano de la obstrucción donde la regla de la viga no es cumplida. Si el rociador es colocado debajo de la viga, NSBCAT calcula la suma de la profundidad de la viga y la distancia mínima permitida entre el rociador y la viga. Si esta suma total permanece dentro del valor permitido por la norma, el rociador proporciona cobertura completa. De lo contrario, el software restringe la cobertura al área directamente debajo de la viga. Finalmente, es importante saber que el software también considera la alerta al usuario del cold soldering, soldadura en frío, mostrando el texto CS junto al rociador, ayudando de esta manera a prevenir la colocación de rociadores demasiado cerca, cuando no hay obstrucción presente entre ellos. Espero que este video les sea útil. Puede descargar el software desde nsbsoft.net.